Esto es Existo, luego pienso. Un podcast sobre la vida, los pensamientos y las crisis de estar en tus 20s. No estamos seguros de lo que hacemos, pero la experiencia nos muestra el camino. Bienvenidos a Existo, luego pienso, amigos. Como podrán ver, el día de hoy no estamos con Aloncito, pero bienvenidos al podcast igual. Este es un podcast donde exploramos la idea de que nadie sabe lo que está haciendo y eso está bien. Hoy estamos con una muy querida amiga que conocí hace como 2 años más o menos. Sí, más o menos. Les voy a contar. Me dio respira, de caminar de hasta allá para acá, pero bueno, les voy a contar. O sea, Lu es una persona súper feliz. O sea, que yo siempre que te veo me dejas energía. ¿En serio? Sí. Wow. Y siento que eso, bueno, yo obviamente tienes una vida súper sana, súper aterrizada, mínimo en los últimos 2 años que te conozco. Entonces siento que estaría súper cool armar un proyecto, bueno, armar un capítulo contigo, más porque ahorita estás empezando tu proyecto full time. Oh, yeah. Entonces, pues nada, cuéntanos un poquito de quién eres y luego entramos al proyecto. Perfecto. Pues bueno, yo me llamo Lucero y sí, pues nos conocemos más o menos hace 2 años, desde que empezaste con tu hombrecito. Con mi señor, con mi pareja. Con el señor esposo. Y bueno, la verdad, Haciendo Tierra es como un proyecto gracioso. En realidad desde hace mucho tiempo existe en mi cabeza, porque al final creo que siempre yo he hecho tierra, y ahorita te explico por qué el nombre. Sí. Como que desde hace mucho tiempo y desde que era muy chiquita me hacía preguntas como demasiado trascendentales, no sé, siempre fui demasiado profunda y eso en algún momento obviamente me jugó chueco también, porque la hiperreflexión no siempre te lleva a estados mentales de paz, pero sí te llevan a estados mentales de trascendencia, ¿no? O sea, realmente si no te atreves a profundizar como en ciertas preguntas como deeps y vas como a la oscuridad de ti, pues difícilmente puedes llegar a esas respuestas que te hagan cuestionarte las cosas más importantes de la vida. Y la verdad es que yo desde chiquita, y yo creo que también tiene mucho que ver con mi historia familiar, mi papá nos hacía escribir desde que éramos chiquitos de que ¿para qué naciste? O sea, pero estoy hablando 10 años, ¡Guau! cosas así. Entonces, realmente sí. Güey, muy deep, güey. Bueno, para hacer una reunión donde tengamos a nuestras parejas, esposos, hacer esas preguntas. O sea, sí, total. Y me acuerdo que desde pequeña me hacía preguntas como muy, que de verdad, no te digo, no siempre me daban paz. O sea, eso fue algo que he ido aprendiendo un poco en el camino, porque siempre esta hiperreflexión me llevaba a analizar cosas bien cotidianas, como por ejemplo ver un árbol y pensar, es que ¿cómo puede ser que este árbol viva tanto tiempo? Y la historia, ¿y por qué el tiempo a mí se me pasa tan rápido? ¿Será que el tiempo verdaderamente es algo relativo? Y me empezaba a reflexionar de eso y tengo de repente, yo creo que mi blog de notas, o sea, yo creo que no hay una persona que tenga más notas en su celular que yo, porque de verdad de repente me ponía a apuntar y tengo cosas desde el 2010 que empecé como a documentar todas esas preguntas y a ponerlas en papel, porque sentía que era una buena forma como de, no sé, como de deshacerme de eso que a veces no me dejaba como vivir con tranquilidad, ¿sabes? Sí. O sea, como cuando estás hiperreflexionando sobre algo y no está plasmado, entonces no tiene orden en la cabeza. Entonces, escribir me empezó mucho a ayudar a ponerle orden a todas esas preguntas que no siempre tenían respuesta, pero simplemente el hecho de plasmarlas me daba paz. Y obviamente también muchas veces, la gran mayoría, llegaron sin respuestas que le dieron sentido a partes muy profundas de mi vida, ¿no? Entonces, justo te digo que por eso siempre he hecho tierra. Y Haciendo Tierra surge porque, o sea, de esta analogía de tú puedes tener una muy buena intención. O sea, punto que ahorita, no sé, se te funde un foco, güey, ¿no? Ajá. Se te funde un foco y entonces pides ayuda para cambiarlo. Entonces puede que llegue una persona con la mejor actitud del mundo a decirte, yo te ayudo a cambiar el foco, ¿no? O sea, yo te ayudo a alumbrar esta oscuridad. Entonces, por más intención buena que tenga, si la persona no hace tierra mientras hace el trabajo, se puede electrocutar, ¿no? Lo mismo, oye, se me acabó la corriente del carro, ayúdame a pasarle corriente, sí, pero si no conectas bien los cables, tu buena intención de querer ayudar al otro, si no haces tierra, va a terminar matándote en el camino de ayudar. O sea, a ver, espera, ¿Haciendo Tierra es una expresión en español? Sí. Como, ¿qué significa? Sí. O sea, no es una expresión, es una acción que se lleva a cabo para ciertos procesos, no sé si llamarlos, no sé, eléctricos, por ejemplo. No sé si alguna vez te han tenido que pasar batería del carro, que tienes que conectar como unos cablecitos y se conecta positivo con positivo, negativo con negativo, que eso también, si lo piensas, tiene un poco de filosofía. O sea, si ya nos ponemos a exagerarlo todo, porque todo puedes encontrarle filosofía, tienes que hacer tierra. Uno de esos cables hace tierra, así se llama. Que esa parte va conectada como a la tierra, o sea, como al metal del carro, ¿sí?
Sí, Entonces, sí. si tú no pones ese cable y no haces tierra, cuando tú intentes pasarle corriente al otro carro, ¡ay, qué pues padre! va como, Me encanta, ¿sabes? me encantó. Sí. Entonces, como que dije, haciendo tierra. Y obviamente también, no sé, siento que la tierra pues tiene un montón de connotaciones, ¿no? Sí. O sea, es lugar donde crece algo, que la tierra fértil produce frutos, y pues esos frutos pueden alimentarte a ti y alimentar a otros. Sí. Entonces, justo dije, haciendo tierra me hizo mucho clic. En ese entonces no existía inteligencia artificial, entonces me llevo el mérito de ese gran nombre. Y justo en pandemia a inicios, puta, pues imagínate, estalló toda una bomba, todo el mundo estaba ansiosísimo. Y obviamente yo, ya sabes, a irme a la cueva de las profundidades de mi mente y tal. Y yo sentía que tenía tantas respuestas desde hace mucho tiempo que yo decía, sentía una urgencia verdadera por ir compartiendo como muchos conceptos o muchas respuestas que a mí me habían sacado de lugares muy oscuros. Sí. Entonces, algo dentro de mí, o sea, siempre he pensado que en este mundo vivimos como en este efecto mariposa. Estoy completamente en contra de aquel que dice que primero vas tú, después tú y al último tú, la neta. Estoy totalmente en contra de aquel que piensa con la filosofía de que mientras no le hagas mal a nadie, estás no haciendo, o sea, está valiendo la pena tu vida. O sea, es como, güey, que piense todo el mundo lo que quiera, que haga todo el mundo lo que quiera, mientras no le hagas daño a nadie. Pero eso es una gran mentira, porque hoy sabemos por el inconsciente colectivo que lo que tú pienses, lo que tú hagas y lo que tú sientas impacta en el mundo en general. Claro. Entonces hoy sí podemos decir, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el inconsciente colectivo hoy del mundo está lleno de miedo, está lleno de desesperanza, de incertidumbre. Y yo había ido recolectando un montón de información que yo decía, esto lo tengo que poner al servicio de los demás. Güey, está súper interesante porque, a ver, o sea, cuando empecé a ver tu proyecto, creo que justo lo que dices o lo que tratas de hacer es como traerle un poquito de luz a la gente en sus procesos muy difíciles. Pero me sorprendió porque, a ver, desde que yo te conocí, te me haces una persona así mega segura, súper en paz, súper feliz y como presente, pues, algo así. Pero cuéntanos un poquito, o regrésanos un poquito a cómo empezó todo, cómo era tu sentimiento, o sea, cómo era tu ánimo, cómo eras tú antes de hacer tierra y lo que estás compartiendo ahorita. No se me explique. Sí, total. Pues mira, siempre o sea, por ejemplo, de niña ves que te hacían preguntas en la escuela. Dime 3 cosas que te diferencien de ti. O en el propedéutico, güey, entrando a la universidad. Ajá. A ver, ¿quién eres? Y dime 3 cosas que digas, que pienses de ti. Y yo siempre crecí con esta identidad y que en ese momento yo pensaba que era muy genuina, de ser una persona muy alegre. Sin embargo, hacer tierra no surge hasta que sí toco la oscuridad y sí conozco la oscuridad. Yo creo que cualquier persona que verdaderamente haya conocido un propósito que va muy alineado con el servir al otro, ha pasado por cosas oscuras, ¿sabes? O sea, como por ejemplo, no sé, el médico que dice, güey, yo quiero dedicarme mi vida entera a encontrar la cura del cáncer. Muy probablemente esa persona vivió una situación similar con el cáncer, ¿no? Tal vez no suya, pero sí de alguien cercano. Y algo a mí me pasó algo muy similar. O sea, yo no he sido siempre alegre, yo no he sido siempre feliz. He pasado también por cosas oscuras, como la mayoría de las personas, y agradezco muchísimo haber encontrado esa oscuridad, porque creo que el significado que hoy le doy a la luz no sería verdaderamente el mismo sin haber tampoco palpado esa otra parte, ¿no? de mí. Creo que dentro de todos vive esta oscuridad y esta luz, y que tenemos, gracias a Dios, o sea, estamos hechos, o nuestras potencias del alma son la inteligencia, la voluntad y la libertad. Y hay veces que el ser humano renuncia a esa libertad, dándole el lugar de invitado especial a traumas, heridas, pensamientos, hábitos mentales súper negativos. Pero siempre sí tenemos la libertad de elegir cómo mirar cada circunstancia. Claro. ¿No? Entonces, claro, te mentiría. Y me encanta que digas que te proyecto eso, porque la verdad no siempre me he sentido así. Y hay veces en donde, por serle muy leal a esas identidades, ¿no? O sea, como mi identidad de, ay, yo soy súper alegre, soy súper tal. Como que he intentado mantener esa identidad por, a veces, no querer renunciar a esa identidad. Pero yo creo más bien estos últimos años ha sido de integrar. O sea, como de integrar. No dejo de ser esa persona alegre o intentar ver el lado bueno de las cosas, pero también porque ya probé ver el lado peor de las cosas, porque ya me hundí durísimo. O sea, he pasado por 2 crisis de ansiedad generalizada muy fuerte en mi vida, una a raíz de pandemia, y justo empieza haciendo tierra a darle forma realmente, o sea, a tangibilizarlo, cuando hago un video
para mis redes sociales normal, güey. Y aparte yo ni le meto galleta a las redes. Yo no tengo seguidores ni nada. O sea, cero. Nunca me ha interesado eso. Siempre ha sido como un más... Pero espera. El proyecto de Lu tiene más seguidores que Existe Luego Pienso. Pero igual, tengo 3, o sea, que nada, ¿no? Pero antes de incluso de poner ya Haciendo Tierra y hacer las redes sociales de Haciendo Tierra, hice un video hablando acerca de mi postura, de cómo teníamos que tomar, en qué postura nos teníamos que parar después de la pandemia. Y entonces todo el mundo me empezó a escribir un montón de cosas, de me regresaste a la paz, cañón, me sentí súper identificado, gracias por tu contenido, o sea, me calmaste el sistema nervioso, o sea, eso, me empezaron a llegar un montón de mensajes y hubo mucha gente que me dijo, por favor, haz más de esto. Entonces fue como la señal que necesitaba, que obviamente eso ya venía como cocinándose, ya se venía cocinando en mí. Y hay veces que el ser humano necesita reafirmaciones para tomar acción, ¿no? Sí. Bueno, esa fue una de las mías. Entonces fue cuando dije, no, ya, o sea, ya no me puedo seguir haciendo mensa con todo esto que tengo para compartir. Y fue cuando lo creé, pero realmente siempre ha sido muy inestable. O sea, lo diré, si tú te metes a las redes sociales de Haciendo Tierra, verás que el primer post fue en el 2021 y luego dejé de publicar un año y luego regresé y luego tal. Y, o sea, ha sido como muy volátil, no ha sido como algo... Pues sí, con una disciplina muy continua, porque siempre me he dedicado a otras cosas. Y de ahí también lo que vamos a platicar ahorita respecto a la independencia y todo eso, ¿no? Siempre trabajé para otras personas, me dedico al marketing digital, soy experta en marketing digital desde hace 14 años. Entonces siempre pues estuve trabajando para agencias, para corporativos y shalala. Entonces como que Haciendo Tierra siempre se quedó como al último, ¿sabes? Sí, o sea, sí, como sí. Para cuando tenga tiempo y cuando tenga un tema... Sí. Caliente con el que hablar con una amiga o un amigo, pues los invito, cosas así. Sí. Pero hoy Haciendo Tierra también es muy distinto. Antes había, o sea, como que uno de mis intereses era compartir experiencias con amigos, ya sabes, el típico, güey, lo que hoy existe, ¿no? O sea, invito a un cabrón y a que hable de su experiencia y cómo salió de eso y tal. Y esa era mi idea principal. Hoy es completamente distinta. Hoy Haciendo Tierra se ha tornado a el coaching profesional, empresarial y humanista, y con el enfoque a ayudar a las personas, a acompañarlas para que superen la ansiedad por completo. Güey, me encanta eso. Y de hecho justo, a ver, voy a ser súper honesta, gran razón de por qué quería grabar este capítulo y estaba como súper ansiosa, y te lo he dicho en persona, pero es porque, güey, yo quiero que seas coach de mi hermano. Y luego, güey, yo encantada. Güey, es que Lu es de las personas que conoces, o sea, te conocí y dije, güey, le haría muchísimo bien a mi hermano. O sea, y luego estaba chismeando con una amiga, pero eso te lo cuento después, fuera de cámara. Sí. Entonces ella está pasando por una situación súper complicada y dije, güey, y le pasé tu contacto. Y dije, güey, es la segunda persona que pienso que quiero que Lu esté en sus vidas. Ay, te amo. Y yo, güey, vamos a hacer un capítulo. Les voy a mandar este capítulo para que se convenzcan, pues, o que sepan un poquito más. Porque, ¿sabes? O sea, pasa mucho que, por ejemplo, o sea, yo soy como muy de psicología, me gusta, lo estudio en la universidad, aparte de negocios. Entonces, ¿eres creo psicóloga? Pues, güey, o sea, sí, hice mi double major, pero nunca me certifiqué. O sea, nunca hice el examen. O sea, pero hiciste todo el proceso, o sea, ¿sabes? Tienes muchas herramientas de psicología. Pues, yo diría que hace 3 años, sí. O sea, pero ahora lo tengo súper guardado en mi cajón. Pero siento... O sea, pero sí me hubiera gustado en algún momento dedicarme a la psicología, aunque sobre todo estos 3 años me he dado cuenta que la psicología no es todo. O sea, ir a terapia cognitivo-conductual, que me encanta, que se me hace lo mejor, o ya, si quieres psicoanálisis está bien, cada quien, pero o sea, siento que hay muchos casos que no se resuelven solo con terapia. Sí. Y luego poco a poco como que he estado empezando a ver videos o como reflexionando yo misma y me he dado cuenta que algunos traumas o se curan por el cuerpo, o sea que eso no lo había pensado, pero ciertos masajes, ciertos movimientos, hay cosas que no se curan solo hablando y solo con lo cognitivo. Sí. O por ejemplo, caso muy personal, ¿no? Bueno, sorry Jeffrey, mi hermano, güey. O por ejemplo, tipo, Jeffrey va al psicólogo, le va bien y todo, pero o sea, para él el pedo no es tanto entenderse, ¿se entiende? Sí. Su pedo es la acción, ¿no? Entonces aquí es donde me estoy dando cuenta que la psicología no lo es todo y que entran herramientas como el coaching, que por cierto no conozco nada, entonces si nos puedes dar como un intro a qué es el coaching y como cuáles son los beneficios. Primero que nada, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que uno de los grandes problemas de la sociedad de hoy en día y de este sentirse perdido del ser humano es porque hemos pensado que por haber roto los tabús hace 10 o 15 años sobre la psicología y hablar mucho más abiertamente de depresión y ansiedad es la respuesta a todos nuestros problemas. Y no.
simplemente abre una puerta de posibilidad, o sea, abre un espectro que estaba, que estaba desconocido, pero hoy, de hecho, abunda muchísima información, incluso información que se contrasta. Y claro, o sea, hoy poder decir si soy una persona que está experimentando ansiedad o soy una persona que está experimentando depresión, solamente te abre la puerta hacia un segundo paso, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que sí, nos hemos quedado cortos y que aparte también estamos muy desconectados de nosotros como seres humanos integrales. O sea, sí, la psicología no lo es todo, tienes totalmente la razón. Y queramos aceptarlo o no, y queramos reconocerlo o no, somos alma, mente y cuerpo, uh-huh. ¿no? Entonces, el ser humano puede estar muy conectado hoy con su psicología, pero está completamente desconectado de su espiritualidad y de Dios. Claro. ¿No? O está muy obsesivo con su cuerpo y hoy está de supermoda al fitness, ¿sí? Y entonces crees que confundes el bienestar del ejercicio con una espiritualidad verdadera. Claro. Entonces, como que siento que hoy el ser humano en esta búsqueda por realmente encontrarle sentido a su vida, adopta como religiosidad su psicología, o como religiosidad el cuerpo, claro. O como religiosidad, ¿no? O eres muy creyente, o su trabajo tal, o eres muy creyente, pero descuidas tu cuerpo por completo. Entonces, no. Uh-huh. Y justamente cuando yo he pasado por los desiertos más profundos de mi vida, no sabes cuántas veces me he cuestionado güey, ¿por qué no puedo ir a un lugar con alguien que me cheque las células, las neuronas, todo el cuerpo, mi psicología, ¿sabes? O sea, ¿por qué no hay algo? Y eso es muy frustrante. De hecho, te lo juro que yo he platicado con amigas de por qué no inventamos una clínica, güey, donde puedas integral de todo, ¿no? Sí. Porque sí creo que a la industria de la medicina le dejó de importar hace mucho tiempo el verdadero bienestar y la salud de las personas. Claro. Eso es otro tema. Pero bueno, entrando al tema del coaching, a mí me pareció muy interesante y yo justo decidí certificarme. Porque cuando yo logro salir de una etapa, de una crisis de ansiedad generalizada muy fuerte, sin psicólogo, sin psiquiatra, sin un solo ansiolítico, encontrando respuestas brutales y conectando justo con mi inteligencia y mi voluntad, que son las potencias del alma, y reconectando con la verdadera libertad para la que fui creada, encontré tantas respuestas que dije, esto lo tengo que poner al servicio. E hice 2 capítulos que están en Spotify para ayudar, literalmente para ayudar. Y subí un pedacito de ese video que hice a mi Instagram de Haciendo Tierra. Y bueno, con la sorpresa de que muchísimas personas me empezaron a escribir así de que por favor ayúdame, me quiero morir, bla, 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 bla. Y yo empecé a trabajar pro bono para hombres y mujeres de Venezuela, de Colombia, de México y demás. Y me di cuenta de la gran responsabilidad que estaba teniendo yo y que me estaba cargando en las manos. Entonces dije, no, o sea, sí tengo que ponerme a estudiar muchísimo más y tengo que tener herramientas para poder ayudar con estructura, no solamente con la intención, ¿no? Dicen que de buenas intenciones está yendo al infierno y lo creo. Porque a veces me dicen, es que tuve la mejor intención. Sí, güey, pero al final la intención a veces no lo es todo. Si realmente tienes intención, tienes que saber cómo establecer metas, objetivos, estructura, porque si no luego te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Sí. Es que yo quise ayudar a esta persona así, pero terminaste perjudicándola más. Claro. Entonces, bueno, yo decido certificarme en la Ibero, me certifico y el coaching, en resumen, es un proceso de escucha activa en donde sí se combina el cognitivo-conductual, ¿ok? El cognitivo-conductual y la terapia cognitivo-conductual es la que tiene más evidencia científica a la fecha. O sea, si hubiera una terapia que hoy generara muchísimo más resultados y estadísticamente pudiéramos, yo lo haría, pero no la hay, no existe. Hoy el cognitivo-conductual es lo que tiene muchísimo más evidencia científica y lo que más, pues sí, tiene más casos de éxito también. Entonces, combina eso y también algo que a mí me explotó el cerebro y por lo cual me apasionó mucho el coaching es entender muchísimo más el poder del lenguaje y entender la historia del lenguaje. Uno de los libros que más me apasionó en la certificación de coaching fue la historia del lenguaje, ¿no? Y todo lo ontológico del lenguaje y de cómo la realidad que hoy experimentamos tiene todo que ver con el lenguaje. Entonces, algo muy bueno que ofrece el coaching es que el coach, en este caso, yo, por ejemplo, tengo que estar muy bien preparada, leer mucho y tener un lenguaje un poco desarrollado, porque muchas veces las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y que hacemos a los demás son limitadas. Siempre preguntas exactamente lo mismo. ¿Cómo estás? La respuesta siempre es bien, ¿y tú? ¿No? ¿Cómo te fue en el trabajo? Pues bien, estuvo pesado, pero todo bien. ¿Cómo está el clima? Ay, está muy caluroso hoy, ¿verdad? Ay, puta, está haciendo un chingo de frío. Te subes al taxi. Siempre las preguntas son las mismas. Sí. Entonces, el lenguaje es tan limitado que también el conocerse interno es limitado. Claro. Entonces, el coaching invita a estar en un proceso de escucha activa en donde te van a hacer preguntas que normalmente no te han hecho.
si es un coaching bien llevado. A mí la neta me da un poco de cringe la palabra coaching, porque está tan mal usada que cuando alguien me dice coaching me imagino un club de optimismo, güey, con todos así, ya sabes, de qué tipo, no sé, como que me imagino positivismo tóxico, en donde no se reconoce que está cabrona la vida, en donde todo el mundo está aplaudiendo y gritando. No, el coaching no es eso, ni es positivismo tóxico, ni es el club del optimismo, ¿no? O sea, como muchas empresas incluso de coaching lo han hecho ver. La realidad es que el coaching es un proceso súper estructurado, en donde tú pones una meta tangible a seguir y tú compruebas que esa meta se cumpla. Me gusta pensar o explicarlo de esta forma. O sea, ningún atleta de alto rendimiento llega a la meta por sí mismo. Claro. ¿Sí? ¿Qué tienen detrás? Tienen un coach que los ayuda a atravesar procesos de conocimiento nuevos, claro, que los ayudan a navegar por el desconocimiento, por la frustración y tal. Pero la meta es fija. Y junto con el coach plantean esa meta fija, ¿no? Y esa meta tiene que ser, como ya lo sabemos, y en el mundo empresarial igual, ¿no? Y cualquier godín lo sabe y es algo súper hablado, ¿no? O sea, una meta tiene que ser lo suficientemente retadora, pero pues tiene que ser realista, porque si no entras en un proceso de frustración. Entonces, claro, hay muchas personas que no es que no se conozcan, es que muchas veces la terapia, y no estoy en contra de la terapia, al contrario, o sea, bendito sea todo lo que nos ayude a trascender y a entendernos mejor y a transitar la vida con más amabilidad y con más templanza. Pero muchas veces suele pasar que la terapia, ¿no? La psicología normal va mucho al pasado. Entonces imagínate una bola de estambre, ¿no? Entonces la estás desenrollando y encuentras otra bola. Entonces lo que hace la psicología es vamos desenrollando, vamos desatando. Ya que desataste ese nudo, vuelves más atrás hasta que encuentras otro nudo nuevo que desatar. Y hay veces en donde te puedes llegar a enfrascar demasiado en el pasado. Claro. ¿No? Entonces el coaching, claro que de repente vas a tocar temillas del pasado simplemente para entenderlo, pero no para desmenuzarlo. O sea, como que el coaching, como que por lo menos como lo llevo yo, o como lo lleva bastantes coaches que son muy buenos, es reconoces la emoción, reconoces de dónde viene, pero no la invitas a tomar el té a tu casa. Claro. ¿Sí? O sea, simplemente la observas. Entonces lo que hace el coaching es partiendo de ese conocimiento del pasado, de quién eres o de lo que estás buscando hacia el futuro, te enfocas en el presente. Sí. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo. Y ponen acciones, o sea, digamos, alguien llega contigo, sí, ponen un objetivo y los acompañas a que lleguen al objetivo. Exactamente. Punto. Exactamente. Oye, me gusta mucho porque justo lo que dices, ¿no? O sea, pasa mucho que, por ejemplo, a mí me gusta pensarlo como el psicoanálisis. El psicoanálisis te ayuda a encontrar por qué eres como eres. Y vas muchísimo al pasado, lo que dices, como de encuentras por qué te gusta más el amarillo que el morado. Pero a veces lo que es como, güey, ¿de qué me sirve saber por qué me gusta más el amarillo y el morado si el amarillo está siendo disfuncional en mi vida? Entonces entra un poquito más el cognitivo-conductual, donde te enseñan las ABCs de la psicología. Sí. A, ¿qué pensamiento tuviste? B, ¿cómo te sentiste? C, ¿cómo fue tu acción? Sí. Y ves la relación entre estos ABCs. Entonces ya sabes, o sea, ya te das cuenta que, ok, si estoy teniendo el pensamiento, por ejemplo, no sé, tu jefe te dio feedback. Si tu pensamiento es, me está tratando de hacer menos, tu emoción va a ser muy negativa, tu acción va a ser muy negativa porque le vas a contestar mal. Ok, ¿qué tal si le damos más poder a cómo lo puedes pensar de una mejor manera? Güey, me está ayudando a ser mejor persona, me está ayudando a ser mejor profesional. Por ende, tu emoción es, ok, tal vez hay algo lastimado, pero estoy bien, estoy listo, respondes bien. O sea, como que cognitivo-conductual siento que te ayuda a ir forjando este conocimiento entre tus ABCs de la vida. Sí, totalmente. Pero creo, y estoy totalmente como de acuerdo, que falta la tercera parte que siento que es el coaching un poquito, o como yo lo estoy viendo es, ok, ahora que ya sabes por qué eres como eres, ya sabes la relación entre tus pensamientos, emociones y acciones, ¿cómo vas a hacer acciones que te dirijan hacia un futuro que sí quieres? Sí. ¿No? Y siento que eso es como algo que no nos hemos cuestionado lo suficiente. Sí, y yo creo que más bien sí estamos en una época donde se ha en un momento histórico donde sí se ha cuestionado, pero te voy a decir de dónde viene la frustración. Yo siempre digo, cuando tú tienes herramientas, un chingo, o sea, imagínate que tienes todo un stand aquí de herramientas, y esas herramientas solo son conocimiento, pero no han sido interiorizadas en un proceso real, esas herramientas se vuelven en tu contra. Te voy a explicar. O sea, cuando tú estás pasando, por ejemplo, por una crisis de ansiedad o una crisis de depresión, tú te pudiste haber leído 37 libros de psicología, cabrón. Te los pudiste haber leído todos. Podrías entender bien cómo funciona el cognitivo conductual y tener conocimiento en cuanto a teoría
¿no? O en cuanto a cultura general sobre algo, sobre tu psicología, sobre X. Pero cuando tú no sabes cómo interiorizar ese conocimiento y ponerlo a generar una realidad diferente para ti, se vuelven en tu contra las herramientas. Porque entonces tu cerebro y tu neuroplasticidad te dice, y tu cognitivo conductual te dice, bueno, pues ni saberme estos 457 libros me ayudan a estar bien y me ayudan a estar satisfecho. Entonces, lo que el mundo tiene que entender es que la crisis es necesaria. Y la crisis, el dolor, la frustración, una crisis de ansiedad generalizada, una crisis depresiva, de lo que sea, es el mejor momento, ahí es donde se va a curtir la carnita más jugosa para que tú agarres todas esas herramientas y las pongas a trabajar. Claro. Y las pongas a interiorizarte. Porque muchas veces no es falta de conocimiento, sino no haber tenido el acompañamiento de una persona que te enseñara cómo interiorizar esas herramientas. Claro. Para que entonces no se jueguen en tu contra, ¿no? Claro. Es como si tú te lees, no sé, te gusta muchísimo leer sobre la psicología de las relaciones. Y te sabes los libros completos, pero tu relación no termina de estar bien contigo. Claro. Entonces tú dices, güey, nada de eso sirve. Y empiezas a creer que no hay herramientas suficientemente efectivas para ayudarte. Y de ahí viene justo el seguir alimentando este círculo vicioso de ansiedad, de depresión y de desesperanza. Entonces creo que el coaching pues es una herramienta más que hoy tenemos, en donde vas a tener, sí, claro, vas a ver cosas de cognitivo-conductual, vas a partir más desde el presente que desde el pasado, lo cual me encanta. Y también vemos muchos temas de neuroplasticidad, o sea, te ayuda mucho a entender qué es lo que está pasando con el cerebro, y al final es un proceso súper cool y noble de una plática de escucha verdaderamente comprometida, en donde vas a recibir preguntas, ¿no? Que tal vez no te han hecho anteriormente. Y lo más importante de todo es que el proceso es 100% generativo. O sea, ¿qué quiere decir? No es terapia, o sea, el coaching no es terapia y no es psicología, pero sí tiene un efecto terapéutico. Porque por medio de estas preguntas tú te vas dando cuenta de que siempre la respuesta ha estado interna en ti. Y de que todos los seres humanos sabemos cómo sanarnos a nosotros mismos. Todos. O sea, viene en tu naturaleza, en el origen de tu ser. Todo el mundo sabemos cómo sanarnos. Pero estamos tan sobreestimulados y tenemos tan malos hábitos, y hoy estamos tan desconectados de nuestro espíritu, de nuestro alma, de nuestro cuerpo, justo, verdaderamente, que no sabemos qué hacer con todas esas herramientas. Y hoy, por ejemplo, te metes a Instagram y puta ves, o sea, mi algoritmo, por lo menos antes de dejar las redes sociales, estaba lleno de información de calidad, o sea, de terapia, de cognitivo-conductual, de neuroplasticidad, de neurociencia, que es un tema que también me apasiona muchísimo. Pero el conocimiento no siempre es la respuesta. Claro. Sino viene acompañado de un proceso verdaderamente generativo. Claro. Y güey, o sea, qué bueno poder acompañar a la gente, o que la gente tenga compañía en esos procesos. Sí. Porque, güey, o sea, bueno, a ver, poniendo un caso como súper práctico y súper mundano, como muy capitalista, pero, o sea, yo lo pienso como de, güey, en mis mejores proyectos de trabajo es porque una vez a la semana he tenido tiempo específico con mi jefe o con un mentor para que me den tips de cómo mejorar lo que estoy haciendo. Entonces, cada semana vemos avances, cada semana o 2 semanas, depende como quieras, o sea, pero cada cierto tiempo vemos avances, reflexionamos en qué salió bien, qué salió mal, y te dan tips para quizás otra dirección. Güey, eso es totalmente lógico para cualquier persona que quiere lograr cualquier meta. O sea, si hoy vas a hacer un maratón, bueno, lo que hicimos para el medio maratón, caray, o sea, es como, güey, o sea, si quieres llegar a cierta meta física, entonces tienes un coach y lo ves cada X y te pone entrenamientos. Exactamente. ¿Por qué le dirías que no a un coach? Cuando estás trabajando, ¿por qué le dirías que no a un coach para tu nueva posición, por ejemplo? Totalmente. Entonces, en tu vida personal, ¿por qué le dirías que no a un coach? ¿Y por qué la gente menospreciaría un poquito el tener un coach para temas personales? Yo creo que es multifactorial. En primero, que pues el marketing y muchas veces el coaching no ha sido bien difundido. Porque hay empresas que, te digo, o sea, utilizan el coach para hacer este club del optimismo o este positivismo tóxico, ¿no? Entonces creo que uno es que la palabra coaching ha estado mal empleada y mal usada, y eso a veces da un poco de cringe. Lo digo porque yo soy la primera a la que le da cringe la palabra coaching, lo que te decía. En segunda, porque creo que hay muchas veces que el ser humano peca de pensar que tiene completamente el control. Y hay veces en donde dices, güey, o sea, yo puedo salir de esto adelante solo. Y hay muchas veces que retrasas muchos procesos o muchas salidas de muchos hoyos por no atreverte a explorar el juguito delicioso que hay de tener ayuda, ¿sabes? O de tener un acompañamiento. Entonces, yo creo que muchas personas le dicen que no al coaching, uno, porque también no saben bien qué es, ¿no? Dos, porque ha estado mal usada la palabra. Y tres, pues porque crees que puedes solo.
Sí. Es como, por ejemplo, decir, güey, pues yo fumo muchísimo porque sé que en cualquier momento lo voy a dejar, ¿no? O sea, creo que el ser humano es libre, el ser humano cree que es libre hasta que intenta dejar sus vicios. Claro. ¿No? O sea, tú dices, puta, yo sé que yo me lo dejo para mañana. Sí, dejo el azúcar, ¿no? Cuando o quiera. luego me dedico a hacer mi emprendimiento que tanto he querido. Sí. O luego tal, porque estoy confiado de que sé que lo puedo hacer, de que tal. Sí. Sí, pero hasta que verdaderamente das el paso y te das cuenta de que no está tan fácil, te das cuenta de que esa libertad que tú creías, ¿no? Realmente ha sido una libertad que ha vivido falsamente en tu cabeza. Sí. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, sí. como que todo el mundo cree que es libre hasta que intenta dar el paso que le da miedo dar. Sí. O hasta que intenta dejar el vicio que no se atreve a dejar. O sea, empezando por las redes sociales, ¿no? Ay, no, a mí no me dominan estas madres. No, para nada, yo lo dejo cuando quiera. Intenta dejarlo y vas a ver si es fácil o no. ¿No? Y te darás cuenta de qué tan libre o no estás siendo. Claro, claro. Entonces creo que simplemente también muchos han pensado como que, no sé, postergas muchas cosas. Hoy se habla mucho de procrastinación. El coaching es una herramienta excelente para combatir Dejar de la procrastinar, claro. para dejar de procrastinar también. Porque todo es muy generativo. Entonces creo que hay muchas veces en donde hemos declarado cosas que se quedaron en el pasado, donde tenemos identidades falsas, ¿no? O somos leales a una identidad que ya no va acorde a quien queremos ser en el futuro. O hay muchas veces en donde estás perdido y ni siquiera sabes quién quieres ser, simplemente sabes que estás inconforme con quién eres hoy, pero no sabes hacia dónde quieres llegar o no has encontrado tu propósito de vida. Entonces, bueno, creo que el coaching es una conversación profunda. O sea, a mí me encanta, como que siento que a veces lo llevas hasta un punto de filosofía. O sea, siento que para mí las sesiones de coaching que he tenido más generativas han sido esas que se llevan hasta el punto de la filosofía, ¿no? O sea, de decir, wow, lo que estás diciendo y verlo desde la curiosidad, no desde la perturbación. Escuchar al otro verdaderamente desde un interés genuino de entender a la otra persona y hacerle preguntas porque te interesa el otro. Sí. Entonces, no sé, creo que es multifactorial el por qué las personas no se atreven a entrar a alguno de estos procesos. Sí. Como terapia, ahí sí lo puedo comparar, ¿no? O sea, hay muchos que saben que están mal y que necesitan ayuda, pero no se atreven a dar ese paso. Claro. Porque creo que a veces dar ese paso involucra que aceptes que no estás controlando, no estás teniendo control sobre la situación y da mucho miedo aceptar que necesitas ayuda. Claro, claro. ¿No? Pero volviendo a la analogía del atleta de alto rendimiento, o sea, yo no conozco a ningún Michael Phelps que haya llegado a la cima o a los primeros lugares o haya conseguido su medalla solo o sola. Claro. Entonces, pues eso, o sea, es también un proceso que conecta con la humildad del saberse necesitado. Conectar con tu humildad, me encanta. Oye, Lu, y a ver, o sea, haciéndolo súper aterrizado para todos los que nos están escuchando. Sí, digamos que con esta conversación de más o menos 20 minutos ya los convencimos en que el coaching es una buena herramienta, lo que sea. Güey, ¿cómo alguien? O sea, tengo preguntas muy prácticas. Tú decides cuáles contestar y cuáles no. Una, ¿cómo una persona encuentra a su coach? Dos, ¿cómo cuánto cuesta? O sea, porque realmente no tengo idea. O sea, siento que para ir a psicólogos, en México hay desde $2.50 la hora hasta $3.50, hasta $4. Pero también hay gente que te cobra $2,000, $3,000 pesos la hora. O sea, va a depender. Pero, o sea, ¿dónde está el rango del coaching? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo encuentras? ¿Cómo cuánto cuesta? ¿Cómo qué time commitment? ¿Cómo qué ¿cómo se llama esto? ¿Cómo cuánto compromiso tiene que tener la gente para un programa de coaching? Empecemos con esas tres. Ok. Sí, las tengo clarísimas, porque de hecho es algo que platicamos con las niñas en nuestra última cenita de chisme juvenil, señorial. Nosotras en chisme y dejando a nuestras parejas en un pinche Chili's, en el frío, porque no podían venir. Amén, eso se tiene que repetir seguidísimo. Bueno, primero, ¿cómo las personas encuentran a un buen coach? Sí. Esa es una gran pregunta. Y es una gran pregunta porque lo platicamos ese día. Hablábamos de cuánto pagábamos cada una por nuestro terapeuta, ¿recuerdas? Sí. Tú decías, güey, ya entendí por qué yo pago la mitad que ustedes con este cabrón, ¿no? Con todo respeto, Lalo. Con todo respeto. ¿No? Ciertas cosas. Y bueno, mi punto es que encontrar un buen coach, así como encontrar un buen psicólogo, sí requiere voluntad y mucho compromiso. Porque muchas veces no vas a encontrar alguien que verdaderamente... Yo sí creo, la verdad, que tienes que encontrar a alguien que conecte con tus profundos valores. Porque los psicólogos, los coaches, todo, a pesar de que tienes una estructura que avala que tienes la profesionalidad para poder hacer un proceso como esos, sí te diferencia tu personalidad y los valores que tú implementas. Claro, ¿sí? claro.
Entonces hay coaches que tienen ciertos valores, hay psicólogos que tienen ciertos valores. En la terapia de pareja yo le he dicho a todo el mundo que me ha pedido consejos para encontrar terapeuta de pareja, búscalo y hártate hasta que lo encuentres. Porque un buen coach, así como un buen psicólogo, puede ser o el parteaguas de una nueva vida mucho más fregona y mucho más conectada y de llegar a objetivos puntuales, o puede ser un retroceso muy cañón. Sí. Entonces yo te diría, buscando y pidiendo recomendaciones, sería lo primero que yo haría. Ya. Y también entendiendo la responsabilidad de hacer una recomendación, que eso es algo que yo siempre, que he hablado mucho últimamente. De repente dices, oigan, alguien recomiéndeme una crema para la cara, un suero. Y todo el mundo, simplemente por el ego de recomendarte algo que está usando, lo recomienda. Sin ni siquiera haber probado los frutos de si eso funciona o no. Claro. Y eso pasa mucho en la psicología también. Tú vas con un amigo y le dices, güey, recomiéndame un psicólogo. Ah, sí, te recomiendo este que me dijo mi prima que era buenísimo. Pero ni siquiera realmente lo has probado. Entonces yo te diría, acércate con personas que verdaderamente tú confíes y te fíes y con el que te sientas identificado para alguna recomendación. Y 2, no dejes de buscar hasta que encuentres al que haga clic verdaderamente con tu ser, o sea, con lo más profundo de tu ser. Oye, ¿y cuántas sesiones o cuántas oportunidades usualmente le darías tú? ¿A un coach? Pues mira, te voy a decir, por ejemplo, últimamente mi hermano se había tardado 5 años en decidirse a tomar terapia. Sí. Y el día que dijo, ahora sí ya estoy decidido, lo necesito, voy a buscar terapia, le tocó a alguien que, híjole, cero conectó, cero nada. Le dije, no te desanimes, no te desanimes. Sí. O sea, el proceso de encontrarse a sí mismo y de encontrar respuestas es un proceso con el que uno se tiene que comprometer completamente. Sí. Entonces le dije, no te desanimes, ve al que sigue. Entonces consiguió una persona que le hizo una entrevista, porque hay muchos grupos de psicólogos que comparten, por ejemplo, cierta filosofía de vida, cierta filosofía de vida o ciertos valores. Entonces estos grupos ya de psicólogos o de coaches, lo que hacen es que tienen una persona que entrevistan al coachee o al paciente, ¿no? Y entonces le dicen, a ver, le hacen como ciertas preguntas estratégicas, preguntas poderosas, y dicen, tú quedas perfecto con este. Esto está súper bueno. Eso está muy bueno. Entonces, bueno, mi hermano, por ejemplo, ¿no? Hablando de terapia, ya pudo hacer como esta filtración y ser colocado con una persona que quedaba muchísimo más a su perfil. Sí. Mi papá, lo que te contaba, al fin lo pude convencer de ir a terapia. Y va con la primer persona que se encuentra y es como, híjole, no. Y entonces, ¿qué pasa? Si tú no te comprometes en esa búsqueda, vas a seguir recolectando información en tu cognitivo-conductual que te diga, sabía, es que la terapia no sirve. Sí. Entonces, te tienes que comprometer a encontrar al adecuado. Y eso es una chamba. Sí. Es una chamba. Y hay veces que no vas a conectar con el primero, con el segundo, pero si tú verdaderamente estás comprometido con tu evolución y con tu trascendencia, lo vas a encontrar. Claro. El que busca respuestas, genuinamente siempre las encuentra. Sí. El que busca la verdad siempre llega. El que busca ayuda de verdad, con un propósito, siempre la ayuda llega. Entonces yo diría como... Y más bien, para poner un paso 1 antes de esto, diría, ten muy claro tu propósito. Ten muy claro tu intención y tu propósito de ser ayudado. Y entonces, si tú lo tienes claro, los mecanismos siempre van a aparecer. Todo se va a empezar a mover alrededor. Dios, la energía, se va a empezar a mover todo alrededor para que tú obtengas eso que estás buscando. Sí. ¿No? Igual, con la terapia de pareja lo mismo. O sea, y hay también coaching especializado en pareja. Eso es algo que me encantaría especializarme en el futuro porque es un tema que me apasiona también muchísimo. Porque al final sí creo que lo queramos negar o no y estemos tan revolucionados como decimos que estamos, bullshit, siempre la pareja y la familia va a ser la base de la sociedad y creo que hoy es momento de empezar a repararla. Entonces, encontrar a buenos coaches o psicólogos de pareja me parece que es algo vital. Y con el coaching es lo mismo. O sea, encontrar al coach que vaya acorde a tus principios, a tus valores, con el cual conectes y que te haga clic. Oye, es que tipo, en eso yo me había dado cuenta hace un año como que, o sea, yo le estaba pidiendo muchos consejos a mi ex jefe, que lo admiro muchísimo, pero luego dije, ¿por qué le estoy pidiendo consejos a este cabrón si no vive la vida que yo quiero, caray? O sea, si el señor se la pasa trabajando 18 horas al día, no ve a su familia, no tiene salud, o sea, ¿yo qué hago pidiéndole consejos a alguien de mi vida, a alguien que no tiene la vida que yo quiero? De trabajo se lo puedo pedir, claro. Pero eso que dices creo que se me hace súper esencial. Y de hecho hasta me hace pensar un poquito como de quizás deberíamos de conocer un poquito más a nuestros terapeutas de cierta manera, ¿sabes? Totalmente. Y ver si congeniamos con eso. Pero de acuerdo. No, completamente. 100%. Por ejemplo, si yo tengo un matrimonio espiritual y muy católico, no me puedo ir a pagar con una terapeuta que sea todo lo contrario. Porque entonces
no va a respaldar esos valores y me va a hacer separarme. O me va a decir, o pon tú que es una ultra feminista de radical, ¿no? Que es como, no, ¿qué haces con este güey? ¿Te explico? Sí, claro. Entonces yo conozco historias de terror de parejas que no han encontrado al psicólogo adecuado o al coach adecuado y terminan destrozados, ¿no? Claro. Entonces sí siento que es una tarea del propósito interno, o sea, Entonces el propósito, es una chamba. encontrar a alguien, o sea, como estar committed para encontrar a alguien que comparta sus valores, con los que conecten. Luego 3, como cuánto tiene que gastar una persona. Los costos son súper variados. Igual Súper que variados, terapia, como siempre en este tipo de servicios, es muy, muy variado. Ya. Por ejemplo, uno de los principios que yo tengo pues es que al final si tú eres médico y tienes las herramientas o el conocimiento para salvarle la vida a alguien, se me hace un poco frívolo y muy lejano de mi filosofía pensar en que si no tienes para pagarme lo que yo cobro, no te voy a poder ayudar. Uh-huh. Al final, quienes hemos descubierto que tenemos el propósito de servir a los demás y que para eso nacimos y que a eso queremos dedicar nuestra vida, sí tenemos la responsabilidad moral de hacerlo accesible, desde mi punto de vista, desde mi muy humilde punto de vista, sin criticar y sin juzgar a quien cobre las perlas de la Virgen. Sí creo, y fíjate lo que te voy a decir, sí creo que es importante, cognitivamente hablando y psicológicamente hablando, pagar por algo. Uh-huh. Porque el valor percibido de algo que no te cuesta no es lo mismo, ¿ok? Sí. Que de algo que te regalan. Sí, o sea, si yo llego y te digo, güey, ten este iPhone gratis, vas a decir, güey, qué chingón. Pero no lo vas a cuidar como si tuviste que trabajar por él. Sí, Entonces, cuando tú realmente tienes el propósito de quererte trabajar, tienes que estar dispuesto a pagar por eso. Sí, de acuerdo. Porque psicológicamente hablando, justo el valor percibido de lo que recibirás tendrá un valor mayor. Entonces, y creo que es lo justo. Porque al final, claro, el hecho de que muchos de nosotros tengamos muy claro que hemos nacido y que nuestro propósito es el servicio, no quiere decir que no tengamos necesidades, ¿no? O sea, que no... Claro, y todos tenemos estilos, y para todo el mundo el estilo de vida o la calidad de vida es distinto, ¿no? Yo te puedo decir que una sesión de coaching igual puede variar entre los 500 pesos por hora, sí, hasta los 2,500 o hasta los 4,000. Y en el coaching empresarial, ni te digo. Sí. El coaching es muy bien cobrado porque es muy generativo. Uh-huh. Las empresas o las personas no estarían dispuestas a pagar esa cantidad si no hubiera un resultado, un retorno real que fuera tangible. Claro. Y podríamos decir que es cara la inversión, ¿no? Pero si tú realmente estás consciente del valor de lo que vas a recibir, no lo vas a poner en duda, ¿no? Ahora, creo que existen varias plataformas y que ese es uno de los propósitos que yo tengo en este journey de empezar a dedicarme full time al coaching profesional y humanista, es que quiero hacer como varias plataformas, o sea, quiero hacer como un ecosistema en donde puedan convivir diferentes necesidades y diferentes sectores, pues sí, económicos, ¿no? Entonces, es el coaching 1 a 1, en donde un proceso de coaching, también importante que se sepa, el coaching no pretende jamás hacer codependiente al coachee de un proceso de coaching. Uh-huh. Por eso, duran solamente cierto tiempo específico. Y la persona que llega a una sesión de coaching lo sabe. O sea, tú y yo vamos a tener cierto tiempo, ciertos meses de preparación. Y va a durar ese tiempo, no más. Ok, ¿no? Entonces, y eso creo que también es muy generativo y empoderador. Sí, porque sí. Lo que yo te estoy diciendo con eso es que no vas a depender de mí para poder tal, ¿no? Claro. Entonces dura solamente cierto tiempo, y empresarial es exactamente lo mismo, dura cierto tiempo, pero se cobra, la verdad, bien, porque al final tú vas a poder tangibilizar el avance. Uh-huh. O sea, no hay forma de que tú lleves a cabo un proceso de coaching profesional si no tienes cómo comprobar que se llevó al cumplimiento de la meta, ¿no? Entonces, claro, recursos humanos, por ejemplo, siempre dice, por supuesto, o sea, si tú me vas a dar y me vas a comprobar cómo el objetivo se cumplió y la meta se concluyó, pues por supuesto que estás dispuesto a pagar por eso. O sea, no hay subjetividades en el cumplimiento o no de las metas objetivos. Sí. O sea, es comprobable. Entonces puede fluctuar mucho, pero obviamente, ¿no? O sea, creo que también mucho el costo habla del valor que se da la persona que lo imparte. Sí. Si yo sé que no tengo tanta experiencia o qué tal, ¿no? Y también del propósito. Hay personas que se dedican al coaching o a la psicología o son terapeutas no porque lo necesiten, porque no vivan de eso, ¿no? O tienen otra fuente de ingreso y simplemente lo hacen por donarse. Sí. Entonces eso está increíble. Pero bueno, entendamos que en este mundo todos tenemos necesidades distintas, propósitos distintos,
Mi proyecto sí es dedicarme 100% al coaching, entonces, claro, pues vivir de eso. Entonces, ser generosa, pero al mismo tiempo realista de qué es lo que necesito para hacer que este proyecto sea sustentable. Claro. Porque claro. si no, si realmente no logro sostenerme de eso, pues voy a tener que abandonar el barco, ¿no? Claro. Entonces, no sé, juegan ciertas cosas, pero al final puedes encontrar de todos los costos de chile, mole y pozole, como en todo, güey, como en absolutamente todo, ¿no? O sea, ¿cuánto se necesita para viajar a Europa, güey? Pues te podrás ir con tu mochila y tal, o te podrás ir a tal. Puedes encontrar de todo. Ok, perfecto. Pues sí. Oye, y entonces, está súper cool. Bueno, entonces siento que ya le dimos como muy buen intro a qué es el coaching, lo que sea. Ahora, muy interesante lo que mencionamos al principio. Tú ahora estás decidiendo hacer Haciendo Tierra full time. Cuéntanos de ese chisme. O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te decidiste? Pero como dices, o sea, a ver, llevas 14 años en la vida godín, más o menos. Sí. ¿Cómo después de 14 años dices, ya, güey, ya es hora de mi proyecto? Ya no es un side job. O sea, ya me quiero dedicar a esto. Me encantaría decirte que la base es la seguridad personal que tengo en mí misma pero no, ¿no? O sea, o que fue mi voluntad, pero no. Sí. La realidad es que mentiría si lo hago. Yo creo que más bien fue que he tenido muchas evidencias, muchas, pues de que Dios me quiere en ese lugar. Y obviamente da mucho miedo, porque cuando tú tienes 14 años, ¿no? Teniendo un sueldo fijo, algo seguro, pues claro que la incertidumbre siempre asusta. Entonces, a pesar de que yo había tenido mis sesiones de coaching empresarial, individual, por mi parte, pues no era algo de lo que me dedicara full time. Sin embargo, era algo que ya estaba recibiendo demasiadas señales, demasiadas señales y demasiado... Sí, mi conciencia me gritaba, ¿sabes? Era como un Pepe Grillo diciéndome, tú sabes dónde tienes que estar, tú sabes dónde tienes que estar, tú sabes dónde tienes que estar. Entonces, creo que a veces cuando neceas y no tomas los pasos por tu propia voluntad, sí, literalmente la vida se encarga de incomodarte sí. hasta el punto donde digo, pues ahora no tienes de otra, güey. Sí. O sea, te había dado a elegir y que lo hicieras tú a tu ritmo, pues ahora no tienes de otra. Estoy súper de acuerdo. Entonces, la verdad es que me siento muy agradecida de que Dios sea tan bondadoso conmigo que cuando ve que no me muevo, pues me mueve él, güey. Sí, me mueve él. Entonces, la neta es que soy necia, me tardo en tomar esos pasos a veces. Porque claro, o sea, y te puedo decir, las herramientas de coaching a mí me han servido brutal para cambiar mi vida y literalmente mi diseño cerebral por completo. O sea, te podría hablar horas de lo que yo he logrado por medio de ser mi propio coach. Pero una de las cosas en donde no lo había empezado a implementar era en la parte laboral, en la parte de cómo genero yo los ingresos para mí. Y de hecho te puedes encontrar muchísimo coaching que enfocado a ser tu propio jefe, a generar tantos dólares, a tal y la madre, ¿no? Yo la verdad es que nunca le he querido dar ese enfoque. O sea, digo, si alguien llega y dice, oye, necesito coaching para generar tanto, o sea, se puede, pero la verdad es que no es mi enfoque. Sí, o sea, voy como por algo mucho más humanista. Y partiendo de eso, no me había atrevido a incomodarme de esa forma en ese sentido. En muchas otras áreas de mi vida sí, vivo incómoda porque me gusta sacarme de mi zona de confort. Pero en temas laborales, no. Sí. Como que no había dado el paso. Y pues la vida me dijo, pues no lo que hiciste, pues ahora vas, te obligo, ¿no? Entonces, bueno, terminé la relación laboral en donde me encontraba y literalmente mientras terminaba esa relación laboral, tenía literalmente así como, ya sabes, o sea, de que en mi cabeza, escuchando como te lo dije. No te quisiste mover, pues te muevo yo. Y eso pasa cuando tienes el propósito de vida muy claro. Sí. No te puedes hacer güey. Una vez que tú has dado el paso y te has metido en ese aspecto o en ese, pues sí, o sea, en ese mundo espiritual que busca encontrar y trabajar para el propósito por el cual existes, ¿no? Y en este sentido de trascendencia no hay forma que te puedas echar para atrás. Uy, pero igual no sientes que tal vez sí estuvo bien todo lo que tuvo que pasar. Porque No, de cierta manera totalmente. pues, te seguiste preparando. Sí. Entonces a veces, no sé, o sea, yo lo pienso mucho porque, bueno, o sea, eso que dices como de que, o sea, la vida se encarga de quitarte donde no deberías de estar. Yo lo siento. A veces. A veces, ¿sabes qué? Yo siento que a veces, pero siempre. O sea, depende de qué tan necio seas. Sí, pero también te voy a decir algo, amiga. Tienes que tener un corazón dispuesto. Ah, bueno, ok. O sea, nada sucede y nada se mueve ante un corazón que está indispuesto a cambiar y a trascender. Pero cuando tú te dispones, y literalmente me lo imagino así, o sea, cuando tú abres el pecho y te dispones y te conviertes en aeropuerto para que las cosas lleguen, entonces sí, pasa y la vida y te cambia y te mueve el lugar y te incomoda. Sí, pero eso no le pasa a todo el mundo. Por eso Tienes hay que razón. agradecer
hay que agradecer cuando la vida nos incomoda, porque eso quiere decir que tenemos disposición de corazón, aunque a veces no estemos conscientes de eso. Tienes razón, no lo había pensado, pero sí es cierto, sí es cierto. O sea, una vez que estás como dispuesto a que la vida cambie, Sí. pero luego estás de necio en la vida, sí o sí te va a enseñar por qué te tienes que ir. Sí, Entonces, totalmente. o sea, tipo, a mí me ha pasado mucho que, bueno, y obviamente, o sea, lo sabes, ¿no? Tú me conociste en mi etapa más capitalista, más trabajadora, más esclava del capitalismo chino. Y, o sea, pero ahí yo quería estar, güey. O sea, por más que me... Sí. O sea, güey, pero la vida me lo di... O sea, güey, jefes de acoso sexual, empresas donde se muere la gente, trabajos, o sea, sacrificio total de tu salud, de tu vida social, de tu familia, todo. Sí. Y yo decía, aquí voy a estar, aquí voy a estar, aquí voy a estar. O sea, Claudia me dice, güey, chíngate y te operas. Ahí, ok, fine, ahora sí me voy. ¿Sabes? O sea, pero siento que la vida sí o sí te lo va a enseñar. Y muy afortunadamente, pues nunca fue nada tan grave como para morirme, ¿sabes? Qué bueno. Que eso siento que eso es como un beneficio. O sea, dentro de todo es como una lección de bajo costo dentro de todo. Sí. Entonces, pues sí, o sea, entonces regresando a tu proyecto, pasa todo esto, por fin, ya no estás de necia y lo aceptas. Ahora empiezas en esta trayectoria, que llevas como 2 meses. Un mes, yo creo. Un mes y medio, ¿no? Como un mes y medio. Más o menos. Más o menos un mes y medio, sí. ¿Cómo te sientes? Conclusiones del mes y medio. Que pues obviamente habrá que hacer esto después también para que... Sí. La verdad me siento increíble. Me siento increíble. No porque esté muy estable ahorita, obviamente, económicamente, porque no me salí del lugar en donde estaba planeándolo. Entonces, obviamente, me incomodó brutal. Yo no tenía un plan B en ese momento. Sí, ya había empezado a trabajar en mi business plan, eso es un hecho. Entonces, también estuvo brutal. Fíjate. Nada más paréntesis antes de continuar con la pregunta. Sí. 2 días antes de terminar mi relación laboral, yo estaba cenando con mi familia diciéndoles, estoy trabajando en un business plan, siento que me tengo que cambiar de lugar, hay un fuego que arde intensamente en mi corazón y necesito ponerlo a disposición. Pero, y 2 días después, 2 o 3 días después, fue la misma semana, o sea, entre lunes y viernes. 2 o 3 días después, creo que fueron 2 días, porque esto fue un lunes, así como el jueves, bueno, X. Termina mi relación laboral y yo, o sea, no que muy es que tenía que pasar, sí. ¿No? Entonces, claro, me agarró por sorpresa, esa es la realidad. Por sorpresa y no, sí, o sea, porque al final yo sabía que en algún momento iba a tener que salir de ese lugar para dedicarme a lo que yo tenía que estar haciendo, pero no en ese momento específico, o no así tan tajantemente. Entonces, sí fue como un shock en el momento, la verdad. Me incomodó, pero no sabes la paz que sentí. Porque yo sabía, y justo, yo había hecho a mi corazón tan aeropuerto desde hace tanto tiempo, que yo sabía perfectamente, no me cupo la menor duda de que eso había pasado, porque yo necesitaba enfocarme al 100%. Entonces fue como una reafirmación para mí muy fuerte, y me dio mucha seguridad. Me encanta. Porque pensé, si yo ya estoy tan segura y tengo este propósito tan claro, pues claro que todo a mi alrededor y en mi entorno se va a empezar a mover para que eso se pueda tangibilizar. Entonces fue como una confirmación que me dio mucha seguridad por un lado. Te digo, obviamente sí, como el shock de inicio que tu cerebro reptiliano no lo puedes controlar, pero sí después el gestionarlo y decir, claro, pues es que no hay duda. Entonces la verdad ahorita me siento muy en paz. Me siento súper en paz. Creo que no hay forma de saber que estás haciendo lo que debes de estar haciendo y no sentir paz. Aunque estés caminando en un desierto por con una calle empedrada, aunque no estés en el mejor espacio de comodidad, no hay forma de que tú, de todo tu ser, no esté en templanza, cuando sabes que lo que estás haciendo es exactamente lo que tienes que estar haciendo. De acuerdo. Y que el lugar donde estás es exactamente el lugar donde tienes que estar. Entonces ahí sabes que truene, relampaguee, lo que sea, el norte está fijo. Y eso da mucha certeza. Ay, güey, me encanta. A ver, o sea, antes de hacer nuestro closing question, sí. ¿Qué en esta sesión no hablamos que sientes que es esencial comunicar? Que estamos en un momento histórico que demanda que tengamos la humildad para aceptar que aunque tenemos una capacidad neuronal, cognitiva, impresionante, más allá de lo que a veces podamos experimentar, también es hermoso reconocerse pequeño y necesitado. Entonces, creo que encontrar ese equilibrio entre
reconocerte grandioso, porque al final estamos hechos a imagen y semejanza del que creó el universo. Y eso te abre un espectro de posibilidades neuronales, psicológicas, intelectuales, brutales. Pero también el saberte completamente necesitado y vulnerable, Claro. me parece hermoso. Entonces creo que hoy es necesario, esto ya lo sabemos, o sea, como que de repente no me quiero escuchar cliché, porque las redes sociales están llenas de este tipo de contenido, pero sí creo que ha llegado la hora de volvernos a hacer preguntas verdaderamente incómodas sobre lo que la sociedad nos ha intentado imponer en estos últimos tiempos, ¿sabes? Sí. Como el relativismo del nada está bien, nada está mal, como esta falsa tolerancia con la que nos obligan a vivir, ¿no? Tolerarlo todo, no cuestionarlo nada, ¿no? Sí. No vaya a ser que vayan a pensar que somos unos retrógradas o que Sí. somos unos tal. No, o sea, yo sí creo que estamos en un momento perfecto en donde con urgencia tenemos que volver a poner en la mesa de nuestras conversaciones temas de política, temas sobre religión, espiritualidad. Claro, ¿sabes? los fundamentos de lo que Los significa fundamentos. ser humano y significa estar Sí. en sociedad, ¿no? Totalmente. Siento que eso Sí, totalmente. porque muchas veces, ya sabes, te dicen, no, es que de política y de religión nos habla en la mesa. Y justo yo le decía a un amigo, a Mike, justo. Saludos, Mike. Le decía a Mike, y estando en la, ¿cómo se llama? No me acuerdo dónde estábamos, X. Y le decía, es que yo creo que es momento de volver a hablar de eso. Yo sí creo que es momento de volver a tener debates sanos y de volver a incomodarnos entre nosotros. Sí siento que es momento de dejar de hablar de superficialidades y estupideces. Sí. Y volver a hablar de eso incómodo, porque creo que en esas conversaciones que hemos callado a lo largo del tiempo están las respuestas Claro. de las crisis de ansiedad, depresión, de falta de identidad y espiritualidad con el que vive hoy el ser humano. Falta de paz en general. Falta de paz del ser humano. Uy, me gustó mucho cómo lo dijiste. O sea, hay una metáfora que es de los hikers, pero es como, güey, o sea, subir la montaña, subir hasta 8,000 metros, darte cuenta de lo capaz que eres, porque acabas de subir 8,000 metros con tus propios pies, pero estás en la cima, te das cuenta de lo chiquito que eres. Entonces es como es aceptar esta dualidad dentro de ti, Sí. de que eres muy poderoso, pero al mismo tiempo esa humildad de que no eres nada y eres muy chiquito, Sí. y necesitas el colectivo en general, necesitas, o sea, Sí. como esa insignificancia, pero con mucha fuerza, ¿no? Si me explico. Entonces, Totalmente. creo que justo ahora con todo lo que está pasando, tampoco quiero sonar cliché, pero es como, güey, es como el AI. O sea, eres una persona que ahora sí. es capaz de ser un workforce de 50 personas. Eres muy capaz, claro. Sí. Pero cabrón, que eso no te haga olvidar que eres humano, que hoy te caes y te mueres, que hoy te faltan 2 días de comida y te mueres, que cae algo del cielo y te mueres. O sea, como que no olvidar que sigues siendo algo muy frágil y que tienes que valorar y que tienes que cultivar más allá de como sentirte grandioso. No sé si me expliqué. Como que es esta como dualidad adentro de totalmente. todos. Son esas dos cosas. O sea, como justo combinar esa grandeza que existe dentro de nosotros, pero también aceptando la pequeñez, ¿no? Que creo, y fíjate que creo que hoy es muy injusto el diálogo que nos hemos estado diciendo. ¿Por qué? Porque hoy las espiritualidades express que te dicen que tú eres tu propio Dios, que tú puedes contra todo, que no hay nada que no puedas hacer. Este positivismo tóxico, tal, ¿no? O sea, este feminismo que te dice que tienes que ser la mejor emprendedora, pero la mejor mujer, pero la mejor esposa, pero la mejor... que tú lo tienes que poder hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy tienes el estante llena de herramientas y el ser humano se siente más vacío e insignificante que nunca. Claro. Y más perdido que nunca. Entonces, Claro. si todo este discurso con el que estamos viviendo hoy en día fuera verdaderamente suficiente y fuera verdaderamente el agua que sacia la sed verdadera del ser humano, no estaríamos tan perdidos como estamos. O sea, Claro. la psicología no resuelve el sentirse perdido. El cuerpo no resuelve el sentirse perdido. O sea, ¿sabes? Es volver a reconectar las partes y entender y volver al origen. Claro. ¿Cuál es el origen? Entender que somos alma, mente, cuerpo y espíritu, que tenemos libertad. Y entender desde un diálogo profundo cómo hemos renunciado y cómo todos los días renunciamos a esa libertad. Somos libres esclavos de nosotros mismos y de la sociedad. Claro, Y de los sí, discursos sí, sí. repetidos de las redes sociales. Y toda esta pendejada que, no sé, ¿no? O sea, toléralo todo, el relativismo. En el Claro. relativismo no hay norte. Sí, En el relativismo no hay un norte fijo. sí, Si tú no tienes un norte fijo, no hay un camino, no hay un rumbo que seguir, sí. estás perdido por completo. Claro. Y por eso el ser humano se siente perdido. Sí, Porque estamos en sí, una sí, sociedad sí. de toléralo todo, no incomodes a nadie, Sí. ¿no?
no te atrevas a decir en una mesa que estás en contra de todo lo que el mundo está diciendo, porque no vayan a pensar que eres un intolerante, retrógrada, X, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo sí creo que estamos en el momento perfecto y que estamos urgidos de volver a llevar esas conversaciones incómodas, de volver a hablar de política, de volver a hablar de religión, de espiritualidad y atrevernos a retarnos intelectualmente. Y para eso también se necesita tener la humildad de cambiar de círculos que te atrevan a incomodarte, porque muchas veces te quedas en el mismo círculo social, ¿no? Claro. Que valida esa identidad que ya fue. Entonces creo que también es delicioso abrirte a nuevos círculos que vayan como un poco más acorde a ti, que no sean la copia de ti, porque qué huevan, te dejas de aprender y de generar conocimiento nuevo si todos piensan igual, pero sí que vaya un poco más acorde a por lo menos tus principios de comunicación, para que puedas atreverte a tener debates sanos, atreverte a estar en desacuerdo con lo que el otro está diciendo, sin temor de ser juzgado, de ser atacado, ¿no? De acuerdo, 100%. Entonces, pues eso. ¿Qué cosas? Ay, hablamos de muchísimas cosas, me encantó. Ojalá pudiéramos hacer esto de 5 horas. Pero, Lu, entonces, gracias por tu tiempo. Me encantó. Amiga. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes. Ay, bueno, a ver, o sea, para empezar, acabo de hacer un video la semana pasada, porque desde diciembre del 2024 yo me propuse alejarme por completo de las redes sociales. Por muchos temas, o sea, he estado muy clavada en estudiar justo cognitivo-conductual, neuroplasticidad y leyendo muchos libros que hoy tenemos a la mano de psiquiatras que hoy son muy populares, como por ejemplo Marian Rojas, creo que todos lo ubicamos aquí. Me he echado todos sus libros y cuando he empezado a leer mucho más sobre, por ejemplo, que los ingenieros de la tecnología que consumimos son los mismos que se la prohíben a sus hijos. Sí, hay algo ahí. He vivido también lo que decíamos, ¿no? He tenido experiencia con crisis de ansiedad generalizada. Me dedico a darle acompañamiento a personas que están pasando por ahí y hay algo en común. Y es que todos tenemos una vida social en redes sociales activa. Entonces creo que este discurso sobre la toxicidad de la comparación en redes sociales se quedó en el pasado. O sea, eso ya es lo mínimo, ¿sabes? O sea, sí, está de la fregada compararse y eso causa mucha ansiedad, pero eso es lo mínimo. Al final hoy tenemos y vivimos en un mundo sobreestimulado cerebralmente. Nuestra corteza prefrontal está completamente dañada por exceso de dopamina y de cortisol. Entonces hoy he decidido que no quiero regresar como de lleno a las redes sociales. Sin embargo, sí las voy a utilizar para promocionar o para seguir, para darme visibilidad en cuanto a lo que hago, para ponerme a disposición y al servicio de los demás, pero ya no para generar contenido. Entonces, bueno, de todas formas tengo ahí en mis redes sociales de Haciendo Tierra, en Instagram, información sobre, por ejemplo, temas relacionados con cognitivo-conductual, como distorsiones cognitivas, temas relacionados con pareja, que creo que pueden ser de mucha utilidad, pero bueno, por ahí es un camino para encontrarme y llegar a sesión conmigo si es que se disponen a tener un proceso de coaching humanista o empresarial. Pero me encanta. Entonces, y aquí Haciendo Tierra. El handle es @HaciendoTierra93, si no me equivoco. Ay, sí, es que ya estaba ocupado el Haciendo Tierra, porque aparte creo que, y una cuenta que ni tiene ni más desde hace 30 siglos, güey, pero bueno, así es, Haciendo Tierra 93, gracias amiga, Haciendo Tierra 93, sí. Pero ahí encuentra a nuestra querida Lu. Sí. Chicos, gracias por estar en este capítulo. Obviamente cualquier otro contenido que quieran de Lu nos hacen saber. Total. Y lo tratamos de hacer. Gracias por tu tiempo. Qué maravillosa plática, amiga. Bien. Yo también. Te quiero, gracias por invitarme. Disfruté muchísimo. Que se repita. Que se repita, que se va a repetir. Pero ahora nosotros vamos al lunch. Bye bye. Bye, gracias.